¡Alerta! El colapso de Europa ha comenzado. En este momento, 10 países están al borde de la crisis total. Inflación, crisis energética y caos político amenazan con desmoronar todo lo que conocemos. 10. Polonia. Polonia se encuentra en una encrucijada económica que amenaza con desestabilizar su sector agrícola. A pesar de las sanciones impuestas a Rusia, el país sigue dependiendo de fertilizantes rusos, una paradoja que genera preocupación sobre la seguridad alimentaria y la autonomía productiva. La ironía de sancionar a un país mientras se mantiene un flujo comercial esencial ha despertado críticas dentro y fuera del gobierno. Las tensiones en el sector agrícola han alcanzado un punto crítico. Agricultores polacos han salido a las calles en protestas multitudinarias denunciando la competencia desleal de los productos importados que afectan sus ingresos y amenazan la viabilidad de muchas explotaciones familiares. Este descontento no solo impacta la economía, sino que también se traduce en presiones políticas que pueden alterar el panorama legislativo del país. Además, la dependencia energética sigue siendo un problema sin resolver. Polonia, al igual que muchas naciones europeas, ha intentado diversificar sus fuentes de energía, pero sigue atrapada en la necesidad de importar recursos del extranjero. Este talón de Aquiles económico podría hacer tambalear la estabilidad del país si los precios energéticos continúan su escalada, afectando industrias clave y elevando el costo de vida para millones de ciudadanos. 9. España. España enfrenta un desafío económico sin precedentes en sus regiones fronterizas debido al Brexit. La ciudad de la línea de la Concepción, dependiente de Gibraltar, ve como miles de trabajadores sufren la incertidumbre de no saber si podrán seguir cruzando la frontera cada día. La falta de acuerdos ha generado un efecto dominó que golpea el comercio, el turismo y la estabilidad laboral, dejando a cientos de familias en vilo mientras el gobierno busca desesperadamente soluciones. La crisis inmobiliaria se siente en cada rincón del país. Con un aumento descontrolado de los precios de la vivienda y una oferta cada vez más inaccesible, muchos españoles ven cómo su sueño de comprar un hogar se convierte en una utopía. La burbuja inmobiliaria parece resurgir con fuerza, mientras el mercado laboral tambalea ante la incertidumbre económica. La reducción de la jornada laboral y las tensiones en sectores clave podrían acelerar un escenario de recesión. El envejecimiento poblacional es una bomba de tiempo para España. Con una natalidad en mínimos históricos y una población que envejece aceleradamente, el país se enfrenta a un futuro donde el sistema de pensiones podría colapsar. El peso sobre la población activa es cada vez mayor, mientras los jóvenes buscan oportunidades fuera del país. Sin reformas urgentes, la carga económica sobre el Estado será insostenible, amenazando el bienestar de millones de ciudadanos en las próximas décadas. 8. Italia. Italia se encuentra atrapada en una crisis financiera que parece no tener salida. Con una deuda pública que supera el 150% de su Producto Interno Bruto, el país se enfrenta a serias dificultades para financiar sus servicios esenciales. Cada año, el pago de intereses consume una parte alarmante del presupuesto nacional, reduciendo la capacidad de maniobra del gobierno. Los inversionistas observan con preocupación, temiendo que una caída en la confianza pueda detonar una crisis similar a la de Grecia. El sistema bancario italiano es un castillo de naipes al borde del colapso. Muchos bancos arrastran deudas incobrables y dependen de constantes rescates del gobierno para mantenerse a flote. La sombra de una crisis bancaria global acecha a toda Europa, y un derrumbe en Italia podría arrastrar consigo a otros países de la zona euro. Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas sufren restricciones en el acceso al crédito, frenando la recuperación económica del país. Pero la amenaza no es solo económica, sino también demográfica. Italia tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población envejecida que crece rápidamente. Cada vez hay menos trabajadores jóvenes para sostener el sistema de pensiones, lo que genera una presión insostenible sobre las finanzas públicas.
Sin un cambio drástico en la política de natalidad y migración, el país se enfrenta a un futuro en el que el peso de los jubilados ahogue por completo el crecimiento económico. 7. Grecia. Grecia sigue atrapada en la sombra de su crisis financiera de hace más de una década. A pesar de las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea, la deuda del país sigue siendo una losa imposible de levantar. Los recortes en servicios públicos y pensiones han generado un clima de descontento social que no desaparece. La incertidumbre económica se refleja en un gobierno que, con las manos atadas, lucha por encontrar soluciones sin sacrificar aún más a su población. El desempleo juvenil en Grecia es un problema que amenaza con vaciar al país de su futuro. Miles de jóvenes altamente cualificados han emigrado a otras naciones en busca de oportunidades que su propia tierra no puede ofrecerles. Sin inversión en sectores clave y con una economía estancada, la fuga de talento se ha convertido en un círculo vicioso. Las universidades siguen formando profesionales brillantes que, en lugar de aportar al crecimiento nacional, terminan impulsando el desarrollo de otras economías. Pero el mayor punto débil de Grecia es su dependencia del turismo. Su economía gira en torno a los millones de visitantes que llegan cada año, dejando al país vulnerable ante cualquier crisis global que frene los viajes. La pandemia ya demostró cuán frágil es este modelo, y aunque el turismo se ha recuperado, la falta de diversificación económica sigue siendo una amenaza latente. Sin una estrategia que fortalezca otras industrias, Grecia podría verse sumida en otra recesión con el próximo imprevisto internacional. 6. Hungría. Hungría se encuentra en un enfrentamiento constante con la Unión Europea. Viktor Orbán, su controvertido líder, ha desafiado repetidamente las decisiones del bloque, amenazando con bloquear sanciones y medidas de apoyo a Ucrania. Esta postura ha tensado las relaciones con Bruselas, dejando a Hungría en una posición incierta. Mientras otros países buscan la unidad, Budapest sigue jugando una carta peligrosa que podría costarle acceso a fondos esenciales para su economía. El referéndum sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea podría ser el punto de quiebre. Orbán ha insinuado que someterá la decisión a la voluntad popular, lo que podría desatar un efecto dominó en la región. Si el pueblo húngaro rechaza la ampliación del bloque, no solo se complicaría el futuro de Ucrania, sino que también Hungría quedaría aún más aislada en el escenario político europeo, aumentando las tensiones internas y externas. La dependencia energética del país es otro problema latente. Hungría sigue confiando en el gas y el petróleo ruso, lo que la hace vulnerable ante cualquier conflicto geopolítico. Mientras la mayoría de Europa ha buscado diversificar sus fuentes de energía, Hungría se aferra a sus lazos con Moscú. Si las relaciones con la Unión Europea se deterioran aún más, Budapest podría verse obligada a elegir entre el apoyo económico de Bruselas o la seguridad energética proporcionada por Rusia, un dilema que definirá su futuro. 5. Francia. Francia se encuentra en una encrucijada política que amenaza con paralizar el país. Con una crisis institucional que se agrava día a día, el gobierno enfrenta dificultades para tomar decisiones clave. La polarización ha alcanzado niveles críticos, con una sociedad cada vez más dividida y con menor confianza en sus líderes. El debate sobre reformas económicas y sociales se ha convertido en un campo de batalla donde ninguna solución parece satisfacer a todos. El problema económico no es menor. Francia cerró el año 2024 con un déficit público del 6.1% de su Producto Interno Bruto, una cifra alarmante dentro de la Unión Europea. Este nivel de endeudamiento limita su capacidad de inversión en sectores esenciales y genera presión en los mercados financieros. Sin ajustes drásticos, la economía francesa podría entrar en una espiral de inestabilidad difícil de revertir. Las protestas sociales han vuelto a tomar las calles, demostrando que el malestar ciudadano no se ha disipado. Los franceses han mostrado históricamente una gran capacidad de movilización ante medidas impopulares, y este año no ha sido la excepción.
Reformas en pensiones, impuestos y políticas laborales han desatado manifestaciones masivas, algunas de ellas con niveles de violencia preocupantes. El descontento se ha convertido en un combustible peligroso que podría detonar un estallido social aún mayor en los próximos meses. 4. Reino Unido. Reino Unido enfrenta una de sus etapas más inciertas tras el Brexit, con un país profundamente dividido y una economía que no logra recuperarse. La promesa de una nación más fuerte y autónoma tras la salida de la Unión Europea ha chocado con la dura realidad de interrupciones en la cadena de suministro y una caída en las exportaciones. Las empresas británicas lidian con regulaciones más estrictas y costos adicionales, mientras el ciudadano promedio sufre el encarecimiento de productos básicos. La tensión con Rusia es otro foco de inestabilidad. Reino Unido ha sido uno de los principales aliados de Ucrania, proporcionando apoyo militar y financiero, lo que ha aumentado el riesgo de represalias rusas. Las amenazas de ciberataques y sabotajes económicos han generado preocupación en Londres, donde el gobierno busca equilibrar su postura firme sin arrastrar al país a un conflicto mayor. Esta situación ha avivado el debate sobre el papel de Reino Unido en la geopolítica mundial post-Brexit, pero el mayor problema sigue siendo el costo de vida. Con una inflación que no cede y salarios que no aumentan al mismo ritmo, la población británica enfrenta un ajuste económico severo. Las familias han tenido que modificar su estilo de vida, recortando gastos en energía y alimentos. Mientras tanto, los alquileres y los precios de la vivienda siguen disparándose, dejando a miles sin opciones de estabilidad financiera. La crisis se siente en las calles, y si el gobierno no actúa rápido, la inestabilidad social podría convertirse en un problema aún mayor. 3. Alemania, la potencia económica de Europa, enfrenta una crisis que desafía su legado de estabilidad y crecimiento. Tras la recesión de 2023, el país sigue luchando por recuperar su dinamismo, pero los indicadores económicos muestran un panorama sombrío. El costo de vida se ha disparado, el desempleo ha comenzado a subir y la confianza de los inversionistas se debilita. Sin medidas urgentes, la mayor economía de Europa podría convertirse en su mayor lastre. La dependencia energética sigue siendo un problema crítico. La interrupción del suministro de gas ruso dejó a Alemania en una situación vulnerable, obligando al país a recurrir a alternativas más costosas. Industrias clave como la manufacturera y la química han sufrido un impacto devastador, viéndose obligadas a reducir su producción o trasladar operaciones a otros países. La transición hacia energías renovables avanza, pero a un ritmo insuficiente para evitar una crisis energética prolongada. El sector industrial, que alguna vez fue el motor del país, muestra signos de estancamiento. La falta de innovación y una burocracia excesiva han ralentizado la competitividad de Alemania frente a rivales como China y Estados Unidos. Empresas que durante décadas fueron líderes globales ahora luchan por adaptarse a un mercado cambiante. Si el gobierno no toma medidas drásticas para impulsar la digitalización y reducir las trabas administrativas, Alemania corre el riesgo de perder su posición privilegiada en la economía mundial. 2. Ucrania sigue atrapada en un conflicto armado que ha devastado su infraestructura y fracturado su economía. Ciudades enteras han quedado en ruinas, mientras millones de personas han huido del país buscando refugio en otras naciones europeas. Cada día de guerra significa más destrucción, más desplazados y una recuperación cada vez más lejana. A pesar de la resiliencia de su pueblo, el desgaste económico y humano es innegable, dejando una nación al borde del colapso. La dependencia de ayuda externa es lo único que mantiene a flote a Ucrania. Sin el apoyo financiero y militar de Occidente, la resistencia ante la invasión rusa sería insostenible. Sin embargo, esta dependencia la deja vulnerable a los cambios en la política internacional. Si el flujo de recursos se reduce, o si los aliados comienzan a mostrar fatiga, Ucrania podría enfrentar una crisis aún más profunda, con efectos devastadores para su economía y su soberanía. Además, la inestabilidad política se ha convertido en una amenaza interna. La guerra ha provocado divisiones dentro del propio gobierno y la sociedad,
con presiones constantes para mantener la unidad en medio de la adversidad. La corrupción y la incertidumbre sobre el futuro del país han minado la confianza en sus instituciones. Si la guerra se prolonga sin una estrategia clara de reconstrucción, Ucrania corre el riesgo de convertirse en un estado fallido, incapaz de sostenerse por sí mismo. 1. Rusia enfrenta un aislamiento internacional sin precedentes. Las sanciones económicas impuestas por Occidente han cortado gran parte de sus lazos comerciales, debilitando sectores clave de su economía. Empresas extranjeras han abandonado el país y la inversión extranjera ha caído drásticamente. Aunque el Kremlin ha intentado sostener la situación con medidas internas, la presión financiera y la falta de acceso a mercados globales están erosionando su estabilidad económica. La caída de los ingresos energéticos ha sido otro golpe letal. La exportación de petróleo y gas, que representaba una fuente vital de ingresos para el gobierno, ha disminuido significativamente debido a las restricciones impuestas por Europa y Estados Unidos. Con mercados reducidos y precios volátiles, Rusia ha intentado diversificar sus compradores, pero la dependencia de economías como China e India no compensa las pérdidas millonarias generadas por el bloqueo occidental. El descontento interno se ha convertido en una bomba de tiempo. Las protestas han aumentado en varias ciudades, mientras la fuga de talento y capital humano alcanza niveles históricos. La incertidumbre económica y política ha provocado una crisis de confianza dentro del propio país, donde muchos ciudadanos temen por el futuro. Si la situación no mejora, el riesgo de un estallido social o de fracturas internas dentro del poder se vuelve cada vez más probable. Europa se encuentra en una encrucijada que marcará su futuro. La combinación de crisis económicas, políticas y sociales está empujando a varios países al borde del colapso. Mientras algunos intentan resistir con medidas de emergencia, otros parecen destinados a enfrentar un declive inevitable. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuál de estos países logrará superar sus desafíos y cuál sucumbirá ante ellos? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos países crees que colapsará primero y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios y participa en el debate sobre el futuro de Europa. ¿Ves señales de crisis en tu país o ciudad? Comparte tu perspectiva y ayúdanos a entender mejor lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Si este tema te ha interesado, no te pierdas el video anterior, donde analizamos otra situación crítica que podría afectar a millones de personas. ¿Hay alguna razón que te haría hacer clic en él? Descúbrelo y sigue explorando estos temas que impactan nuestro presente y futuro.